El proyecto ADMAS continúa exitosamente, esta vez. En el semestre enero-julio 2017, se han desarrollado varios proyectos de ingeniería que están dando forma al primer prototipo de sistema modular para un coche inteligente semiautónomo. Los proyectos fueron desarrollados por alumnos de las ingenierías en mecatrónica, mecánica, tecnologías computacionales, telecomunicaciones y sistemas electrónicos, asesorados por los doctores Rogelio Bustamante y Gerardo Carrera, y los ingenieros Luis Alberto Curiel y Javier Izquierdo. El primer proyecto, desarrollado por los ingenieros Daniela Enas Cárrega y Alan Cacique Tamariz, fue la simulación y clasificación inteligente de códigos CAN, en el cual, mediante software se logró simular una sección de la red CAN de un vehículo para después desarrollar un algoritmo de inteligencia artificial que permita la identificación de los códigos cambiantes y así detectar mensajes de interés en el tráfico de la red. Otro proyecto, desarrollado por el ingeniero José Alejandro Asensio Morales, constó en el análisis de la dinámica automotriz del coche de prueba, para establecer los parámetros de funcionamiento que ofrezcan confort y seguridad en un manejo semiautónomo. Para lograrlo, se simuló la dinámica del vehículo mediante el software Bedina y posteriormente se realizaron pruebas reales para medir los parámetros del vehículo al mismo tiempo que se instrumentó al conductor para medir las fuerzas que actúan sobre él al conducir el vehículo en la prueba. Stop and Go Assist fue un proyecto desarrollado por los ingenieros Jorge Carrillo Rojano, Patricio Beltrán Molas y Jonathan Camacho López. En este trabajo se generó un algoritmo para detección de vehículos y predicción del movimiento del volante usando inteligencia artificial y una cámara en 3D. El desarrollo fue arduo ya que se generaron los conjuntos de imágenes para entrenar la red que realiza la detección. Para la realización de este algoritmo se utilizó el software OpenCV y la plataforma Linux. Este proyecto es la base inicial y continuará para aumentar la capacidad del sistema de forma tal que sea una fuente importante de datos para la toma de decisiones por parte del vehículo. Por otro lado, se realizó la implementación de un sistema mecatrónico para el control de la dirección del vehículo de prueba, desarrollado por los ingenieros María Fernanda Salazar Ávila, Gerardo Emilio Cigales Celis, Mauricio Carmona Cárdenas y Jafet Iván Martínez Rojas. En este proyecto el objetivo fue el desarrollo de los módulos para controlar el vehículo. Por ahora se ha logrado exitosamente el control del volante y para ello, se realizó una exhaustiva búsqueda en el mercado para encontrar los dispositivos más actuales que se utilizan en proyectos similares alrededor del mundo, para así, proponer, diseñar, fabricar e instalar la instrumentación necesaria que permite mover la dirección del vehículo desde una computadora. El proyecto continuará con el desarrollo de la instrumentación para los pedales del acelerador y freno completando el control del vehículo. Finalmente, el proyecto de comunicación Car2X, que se está desarrollando por los estudiantes de Ingeniería en Telecomunicaciones, Óscar Emanuel Vicente Mijangos y Esteban Alcócer Sousa, consta de realizar un sistema completo de comunicación entre coches o entre coche y la infraestructura. Para este trabajo se prevé utilizar equipo de última generación de la industria de telecom. Por ahora se simularon los parámetros más importantes del sistema y se comprobarán con los equipos planeados en el siguiente semestre. Recuerda, somos el grupo de Ingeniería Emocional del Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad de México. Si te encuentras interesado en colaborar con nosotros, no dudes en contactarnos a través de Facebook /E2MRG o a los correos que están apareciendo. Agradecemos al director de investigación en Ingeniería del Tecnológico de Monterrey, el Dr. Ricardo Ramírez por su apoyo y respaldo.